continuando en el día de hoy, analizando los acontecimientos de naturaleza internacional, específicamente algunos, no todos, porque son muchos, pero todos los fines, todas las semanas hacemos aproximadamente uno. Vamos a continuar en este momento con el conflicto de la guerra que hay en Europa, específicamente que empezó el 22 de febrero de 2022. Rusia, el Kremlin, bajo el gobierno de Vladimir Putin contra Ucrania, un proceso que se venía desarrollando prácticamente desde 2014 con la invasión de Crimea. Posteriormente, en el 2022, invadió al propio territorio ucraniano. Y hoy nos encontramos con la sorpresa transmitida por las agencias internacionales y fundamentalmente por Deutsche Welle, que es una agencia de prensa internacional de origen alemán, donde específicamente se especifica de que Putin hizo público en el día de hoy que está construyendo una zona de seguridad en el norte de Ucrania, específicamente en la región de Sumy y de Yarkov, para frenar con el ejército de las Fuerzas Armadas de Rusia en presunción los ataques que, según el propio Vladimir acaba de hacer la acusación, desde Ucrania, desde Kiev, se está haciendo contra los territorios de Belgorod, Buritsk y Bryansk. Y Putin acusa a Kiev, cosa que me parece sumamente extraña que esté haciendo este tipo de acusación, de estar usando drones y artillería militar contra civiles y la infraestructura no militar, o específicamente infraestructura civil, donde está destruyendo y acusándolos a su vez de la aplicación de métodos terroristas. Esto es una cosa desde el punto de vista de la guerra o desde la perspectiva de la guerra, algo que no tiene ni sentido, porque si tú lo que te estás es defendiendo, en este caso Ucrania, ¿qué quiere el presidente Putin? Es la pregunta que uno se hace. O el gobierno de Kremlin, que el gobierno de Ucrania, dirigido por Vladimir Zelensky, no se defienda frente a los ataques militares que se están ejerciendo permanentemente, incluso en los momentos en que se están haciendo, se están firmando o se están buscando acuerdos de negociación para un alto al fuego. La última reunión para en presunción buscar un alto al fuego que no se logró fue el domingo en Turquía. Y el presidente Putin dio unas declaraciones en convocación de esa reunión, donde de paso no se reunieron los dos gobernantes, ni Zelensky ni Putin, con la presunción de que en las próximas reuniones que se vayan a celebrar, pero que no se saben en qué lugar, van a estar reunidos Putin y Zelensky, siendo que Putin en reiteradas oportunidades ha declarado que él no quiere reunirse con Zelensky, no quiere ver a Zelensky, porque el plan de él es otro. Y lo declaró con ocasión de la última reunión que hubo en Turquía, donde dice que él tiene un objetivo determinado. Bueno, nosotros en este momento, dentro de nuestro proyecto de hacer este tipo de análisis geopolítico, desde la perspectiva académica, vamos a dar comienzo ahora a un análisis de todos los acontecimientos, de la forma como han venido sucediendo desde el 22 de febrero de 2022. Estamos yo como periodista, como abogada y como politólogo haciendo estos desarrollos, y me acompaña la señora Eliana Bravo en los controles de la grabación, como experta en grabación en redes nacionales, internacionales. Aquí, para volvernos a ver y comenzar en este nuevo relato.
En este conflicto bélico del Ius Bellis, que se ha desatado específicamente entre Ucrania y Europa, y Rusia, pero influido por Rusia, hay una serie de factores geopolíticos de diverso tipo que han llevado a esta invasión en un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y algunos posibles escenarios futuros de esta guerra que ha propiciado Vladimir Putin contra Ucrania. Y esta guerra se ha caracterizado porque ha tenido un influjo directo en los países de la Unión Europea, fundado mediante el Plan Maastricht en el año de 1992, pero que entró en vigencia el 1 de noviembre de 1993. Es decir, Europa entendió. Los países de Europa, lo que representan fundamentalmente lo que es la cultura de Occidente, entendieron que tenían que unirse desde el punto de vista político como una organización multilateral por encima de todos los estados que componen esa organización, porque entendieron que después de la Segunda Guerra Mundial y por diversos conflictos que se habían suscitado, había que buscarle una solución desde el punto de vista de la unidad de los países europeos. Y en eso también participó con un influjo de notable trascendencia de los Estados Unidos con la creación de la OTAN el 14 de abril de 1949, porque los Estados Unidos también comprendieron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de que la mayoría de todos los países tenían que tener muchos encuentros y muchos acercamientos, y sobre todo lo que representa Occidente, que está fundamentado en su modelo político, en su modelo filosófico, en su modelo económico, en su modelo de organización, estructuración y formación del Estado en las sociedades de cada una de las naciones que conforman Occidente, así como también se caracteriza porque hay una evidente libertad de expresión y un pluralismo político, un pluralismo sindical, un pluralismo en las ideas, y hay derecho a la manifestación y a la protesta de todos los ciudadanos cuando por alguna razón los gobernantes de las naciones de Occidente se exceden o abusan de poder, o en su defecto abusan vulneran el Estado de Derecho y vulneran el imperio de la ley como condición básica, porque Occidente se caracteriza precisamente por eso, porque el gobierno es el derecho de la ley. El gobierno no es de la voluntad de los hombres ni de hacer las cosas porque yo quiero, como sí sucede en otras regiones del mundo, como es en el caso de Rusia específicamente, donde aparenta que hay un gobierno de naturaleza democrática para hacer ver ante la comunidad internacional de que hay un respeto a las instituciones políticas, pero que en el fondo realmente no es así, porque no hay pluralismo de las ideas, no hay libertad de expresión, no hay pluralismo político, no hay la libertad de los poderes públicos, ni hay controles ni contracontroles. De manera pues que ese actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se desató a partir del 22 de febrero, ha tenido ya pequeña introducción que acabamos de hacer con respecto a este conflicto. Hemos dicho que entre Rusia y Ucrania hay una alta tensión entre Moscú y la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que de paso fue creado precisamente por el influjo de los Estados Unidos como poder político en el año de 1949. Esta situación afecta no solo a la región, sino también, y así lo entendió los Estados Unidos, a todo el mundo. Es decir, que desde el punto de vista ético, no solamente desde la ética de las naciones y de los gobiernos, porque todas tienen que tener también desde el punto individual de los gobiernos, también la individualidad de las personas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral tiene que sentirse afectada por los conflictos de guerra que se suscitan en el mundo, porque
A través de esos conflictos es mucha la gente, muchas las familias que desaparecen, que mueren, que sufren, que no solamente sufren dentro del conflicto bélico, sino que también se generan una serie de conflictos de naturaleza económica y alimentaria en las sociedades y de falta de vivienda, o las viviendas que tienen desaparecen por ocasión de las invasiones y del enfrentamiento militar, que genera sufrimiento. Pues uno, cuando tiene sentido de la moral y de la dignidad pública, evidentemente todos estos conflictos le afectan. Por otra parte, el control total de Ucrania es fundamental para la estabilidad y objetivos estratégicos de Rusia. Esto lo dijo ya Putin prácticamente desde el 2022 y lo ha venido repitiendo en reiteradas oportunidades y en las últimas reuniones que se celebraron en Jeddah, específicamente en Arabia Saudita, convocadas por el gobierno de los Estados Unidos a través de Donald Trump, porque él desde su campaña siempre se ocupó en decir de que esa era una guerra que se había dado sin necesidad y sin ningún tipo de origen, y que si él, Donald Trump, hubiese ganado las elecciones en el año 2022, no se hubiese dado esa guerra, porque es una guerra que prácticamente ha sido influida por otros factores, donde el gobierno de los Estados Unidos se hizo siempre en silencio y en cierta medida permitió que eso se diera, porque resultó que después Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, después de su gobierno, se ha dado a demostraciones de que él tiene una amistad suficiente, amplia y suficiente, y un conocimiento amplio y suficiente, como se dice en derecho, de Donald Trump, pero desde el punto de vista de la amistad, y que su gestión política es muy buena, tanto en Rusia como para el exterior del mundo. Esto es una cosa que no tiene sentido. Incluso ha habido enfrentamientos y conflictos del presidente de los Estados Unidos con el propio Zelensky en el despacho Oval de la Casa Blanca de los Estados Unidos a finales de febrero de este año, donde humilló a Zelensky, el propio Donald Trump con su equipo de gobierno, en ese momento acompañado por el vicepresidente y el secretario de Estado de los Estados Unidos. Por supuesto, esta situación de que él dice, Putin, de que hasta tanto no se cumplen los objetivos estratégicos de Rusia, pero es que él no explica cuáles son los objetivos específicos. Sin embargo, vemos que en la última reunión que se celebró en Estambul el domingo 18 de mayo de 2025, por propia solicitud del propio Putin, a la cual asistió una delegación de Ucrania y una delegación del gobierno de Rusia, el propio Putin declaró al final de esa reunión, independientemente de que en plena reunión que se estaba celebrando estaba invadiendo también estaba bombardeando nuevamente a lugares, a Kiev y a otros lugares en Ucrania. Y él dijo que hasta tanto no se cumpla el objetivo de Moscú, como es eliminar las causas que influyeron y que provocaron la crisis, y que son las que garantizan la seguridad de Rusia, hasta tanto no se cumplen esos objetivos, él no va a dar ningún alto al fuego. Siendo que en ese momento de esa reunión en Estambul, dicho por el propio ministro de la Defensa del Ejército de Ucrania, Rusia lanzó hacia varias regiones de Ucrania y Kiev 273 drones Shahed, de los cuales 128 se extraviaron. 88 fueron destruidos por la Fuerza Armada de Ucrania, pero 58 ocasionaron daños. Porque estos drones de Shahed se caracterizan porque son de tecnología iraní. Es decir, que aun cuando y aparte de que es una de tecnología iraní, se están elaborando también en la propia Rusia. Y estos drones tienen la particularidad, los drones Shahed número 136, son vehículos aéreos no tripulados iraní, que son los conocidos drones kamikaze, que atacan contra objetivos terrestres, contra la infraestructura, tienen un alcance de 2.000 kilómetros, pueden portar obujas, explosivos de 50 kilogramos, pueden ser utilizados en navegación, pueden alcanzar una velocidad de 180 kilómetros, es decir,
que desde el lugar donde los lanzaron a 200 kilómetros de Rusia con una velocidad de 180 kilómetros, esos 2000 kilómetros que hay entre donde se lanzaron los drones kamikaze hacia Ucrania, solamente se convirtieron en 11 kilómetros. Y a su vez esos drones Shahed son una herramienta militar para objetivos de poca distancia. De manera pues que uno se pregunta que evidentemente lo que estamos con los efectos de la paz, con los efectos de la estabilidad y con un sentido de la moralidad pública y con un sentido de la moralidad individual, no entendemos evidentemente por qué se celebran las guerras, por qué se dan las guerras, porque las sociedades serían mejores en medio de la tranquilidad y de la pasividad que tiene que haber en todo territorio, en toda nación, donde se respete la cultura de sus ciudadanos, se respete también una forma de gobierno que es desde el gobierno baje hacia los ciudadanos también estabilidad y tranquilidad. Evidentemente que esto generó esta falta de objetivo estratégico, por supuesto genera que una aproximación cada vez mayor mediante las sucesivas ampliaciones de la OTAN hacia las fronteras de Rusia por parte de la fuerza militar de esta organización encabezada por los Estados Unidos, ha creado un escenario muy tenso que de paso ahorita, en este momento, bajo el gobierno de Donald Trump, ha generado un conflicto porque más bien el gobierno de Donald Trump se ha caracterizado porque ha limitado el apoyo militar, ha limitado el apoyo estratégico de toda naturaleza, le ha eliminado o les eliminó la inteligencia y la contrainteligencia militar hacia Ucrania, que es incluso mucho más importante que darle armas al gobierno de Ucrania, porque a través de esa inteligencia militar o contrainteligencia militar, los ucranianos tienen más oportunidad de defenderse porque así sabrían o estarían mejor enterados de en qué momento va a llegar un dron o en qué momento va a llegar una artillería militar o en qué momento van a entrar los militares para cualquier lugar de la frontera que hay entre Ucrania y Rusia. De manera pues que todas estas situaciones se han generado todo este conflicto. Este escenario resulta inadmisible para Rusia, ya que tendría a su antiguo enemigo de la Guerra Fría en los límites de su territorio. ¿Cuándo comenzó la Guerra Fría? Se preguntarán todos mis oyentes y todos mis observadores. A partir de 1922, porque la Guerra Fría no comenzó con la Revolución Bolchevique, que fue en el año de 1917, cuando Lenin, mediante la Revolución Bolchevique, junto con Trotsky, que fue el gran impulsor y creador del Ejército Rojo, invadieron, tomaron por asalto y tumbaron el imperio de los zaristas y asumieron el poder político bajo una doctrina política y bajo una filosofía política totalmente, precisamente distinta a lo que se conoce como la filosofía política de Occidente o el modelo de gobierno de Occidente, porque esto lo hicieron fundamentado en las doctrinas políticas a las cuales había escrito Carlos Marx y Federico Engels, conocidas como el comunismo en el mundo, que está en estrecha contradicción con lo que es el liberalismo político, porque uno se caracteriza por defensa de la propiedad privada, y de la propiedad privada no solamente de lo público, sino también de los particulares, defensa del capital, libertad de expresión y la libertad económica. Mientras que en el comunismo, específicamente cuando se escribió el manifiesto comunista por Carlos Marx y Federico Engels en el año de 1945, ¿cómo comenzó Carlos Marx? Hay un fantasma recorriendo Europa. Bueno, a partir de ese momento, específicamente entre 1917 hasta 1922, hay una declaración de guerra fría en el mundo. ¿Por qué? Porque hay desencuentros desde el punto de vista ideológico, hay desencuentros desde el punto de vista político, hay desencuentros desde el punto de vista social, es un control del Estado sobre todo, no hay economía privada, sino economía pública,
todo lo dirige el Estado, mientras que en una sociedad de naturaleza liberal y capitalista, pues hay una oportunidad a todos los individuos, a todos los particulares, para que puedan ellos construir su propio desarrollo, puedan construir sus propias industrias, puedan construir ellos sus propias empresas, puedan construir ellos sus propias oportunidades de desarrollo, y donde solamente el Estado estaría como un órgano regulador de la libertad económica, pero los particulares son los que se imponen. Es decir, hay un principio fundamental que es la autonomía privada por encima de la autonomía pública, y no la autonomía pública por encima de la autonomía privada, que es lo que sucede específicamente y sucedió a partir de 1917 en Rusia, y que pareciera ser que con Putin, a pesar de que en Rusia se dio la perestroika y la glasnost, en presunción se entendió desde el punto histórico que ese modelo político, que estaba en estrecha contradicción con lo que es el capitalismo y las reglas del liberalismo político, desaparecieron en el mundo. Pero cuando llegó Putin, un ex KGB, una de las policías más sangrientas y más peligrosas que ha tenido el mundo, y de la cual él llegó a ser un alto jerarca de esa policía, llega al poder político y, en Rusia, y ha llegado ejerciendo la misma forma de gobierno que se comenzó con Stalin, específicamente que fue de controles, de falta de libertades, no hay oportunidades de los ciudadanos de construir partidos políticos para que haya una alternabilidad política tanto en el poder del Estado como en los demás poderes políticos, y además el poder judicial y el poder legislativo está estrechamente controlado por el poder ejecutivo, en este caso por Vladimir Putin y las Fuerzas Armadas. De manera pues que no hay libertad. Este es el problema principal de fondo, no solo de conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que es el problema de fondo también con respecto a la OTAN y con respecto a la Unión Europea, los países que integran la OTAN, y con respecto al mundo entero que se está incorporado en ese modelo de lo que nosotros denominamos Occidente, como también sucede en América. De manera pues que esto es posible, un aprovechamiento de Ucrania como un territorio que permita una amenaza para la seguridad de Rusia y altera una situación geopolítica y estratégica de la región. ¿Por qué también? Porque después de la perestroika y de la glasnost del año 1990, pues la mayoría de todo lo que significó las naciones satélites en Rusia, y muchas de ellas estaban al norte de Rusia, específicamente por Asia, y otras estaban en Europa, como por ejemplo Ucrania, otras naciones europeas que estaban dentro de esa dinámica socialista. Una vez que cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todas esas naciones a partir de 1990 se ubicaron con ese modelo occidental de democracia, de darle participación a los partidos políticos para que escojan a sus propios gobernantes, y a su vez una libertad hacia todos los ciudadanos. Eso significó la caída del muro de Berlín, la caída del imperio soviético como modelo socialista, y hoy en día se mantiene de otra forma que no sabemos realmente qué es lo que es, pero en todo caso podemos decirse con seriedad y con certeza de que hay un autoritarismo que pretende continuar con sus orcas caudinas, ya no solamente contra el territorio ucraniano, sino que mantiene en permanente jaque y en permanente amenaza a las demás naciones de Europa, e incluso a las antiguas naciones de Europa que estuvieron subsumidas en ese modelo de Unión de Repúblicas Socialistas gobernadas en Rusia. Se abordan en este caso, pues, los temas que hemos hecho para reflexionar, los efectos de entender el conflicto. Hicimos este recorrido general para entender el desacuerdo ruso-ucraniano, y así se examinó la problemática desde el punto de vista de la geografía,
la presencia precisamente de que en muchos de esos lugares que Rusia ha invadido, no solamente la península de Crimea en el año 2014, sino también desde a partir de 2022, ha invadido Donetsk, Lugansk, Donbass, Gerson, Mariupol, Zaporizhia y una de las últimas como fue Sami. Eso viene a constituir casi el 20% del territorio ucraniano. En muchos de esos lugares que están hoy en día ocupados y tomados por Rusia, se habla también el lenguaje ruso. Pero hay una particularidad, que aun cuando se habla ruso en muchas de esas regiones de Ucrania, la mayoría de todos esos ciudadanos que viven en esos territorios, que tienen, no, a pesar de que hablen el ruso, no les interesa estar sometidos al gobierno de Putin, porque saben de que es un cercenamiento a la libertad. Por otra parte, hay unas pretensiones territoriales, independientemente de las que acabamos de explicar, sobre Crimea, la península de Crimea y sobre el Mar Negro, y Estados Unidos en esa región, así como la estratégica política militar adoptada por las dos potencias con respecto a Ucrania, específicamente los Estados Unidos y Rusia, porque evidentemente que todavía tenemos que seguir manteniendo una actitud como que si Rusia mantiene hoy en día una condición de potencia en el mundo, en el mundo, y que eso podríamos pensar que lo que dijo Yuri Andropov, que fue uno de los gobernantes que menor tiempo estuvo después de la muerte de Brezhnev en el gobierno de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque apenas duró 15 meses su gobierno, porque se murió de un infarto en el año de 1984. Y recuerdo que cuando él llegó al gobierno, lo primero que dijo fue que en Rusia y en el mundo se alcanzará la paz con los invencibles ejércitos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pareciera ser que en este momento histórico, desde el punto de vista político, por la forma como se están manejando los Estados Unidos también desde el punto de vista político con respecto a Rusia, en ese compadrazgo, en ese amiguismo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Donald Trump, los integrantes de ese gobierno lo hacen ver como que si fuera así, que hay un compadrazgo, una fuerte amistad entre Vladimir Putin y el presidente Donald Trump, entre esos dos gobiernos que generalmente, históricamente, fueron competencias y enfrentamientos por lo que significaba y que acabamos de explicar desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las relaciones comerciales, e incluso hasta desde la perspectiva de las relaciones comerciales entre las naciones del mundo y esas naciones. Porque el plan de Rusia siempre fue superar a los Estados Unidos como potencia mundial desde el punto de vista militar y armamentista, y pasar por encima de los Estados Unidos desde el punto de vista militar, que no hubiese la figura del multilateralismo político, sino de la unipolaridad política, pero que esa unipolaridad política fuera direccionada en el mundo por Rusia. Vimos cuando observó la comunidad internacional a la caída del muro de Berlín y ese escenario que se generó con la perestroika y la glasnost, que quedó una unipolaridad en el mundo, que fue los Estados Unidos. Pero hemos visto cómo Rusia ha venido marcando escenarios desde el punto de vista militar, mantiene en jaque al mundo, mantiene en jaque la seguridad y la estabilidad de la Unión Europea, mantiene en jaque incluso al propio Estados Unidos a pesar de su poder militar, y mantiene en jaque también a los otros hemisferios del mundo por ese control que pretende Rusia en la sociedad planetaria. De manera pues que tenemos que entender, y asimismo lo ha aclarado en la reunión del domingo
en la capital de Turquía, en Estambul, lo aclaró el propio Vladimir Putin, de que cuentan con las tropas y todo el equipo militar, arsenal necesario para alcanzar ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? No lo dice Putin, lamentablemente no lo dice. Hemos de presumir, los que conocemos un poquito de historia y los que estamos formados en la ciencia política y los que conocemos del derecho, hemos de presumir por lo que pasó desde 1917 hasta 1991, cuando hubo la perestroika y la glasnost, sobre todo lo que pasó con ocasión del gobierno de Stalin, y sobre todo lo que acaba de pasar ahorita recientemente, donde se acaba de celebrar el Día de la Victoria, el 8 de mayo de 2025, donde se estaban celebrando los 80 años del Día de la Libertad, y que lo estaba celebrando Rusia porque lo dijo y lo oí directamente del propio presidente del Kremlin, donde decía que hay que aclararle al mundo cuál es la verdad de cómo participó Rusia en la liberación del mundo para salir del gobierno nazi y terminar con la Segunda Guerra Mundial. Esto va a ser un próximo trabajo que tendremos que hacer, porque la gente cree que en ese momento Stalin, que era el gobernante, se fue y se alió a Inglaterra y a los Estados Unidos porque era muy bueno. No, eso no fue así nada más. Eso tenemos que explicarlo con más detenimiento. Es que Stalin le falló a Hitler, no cumplió los pactos, no cumplió los compromisos e invadió otros territorios que dentro de un acuerdo entre Hitler y Stalin no lo cumplió, y por eso fue entonces que Stalin sintió inseguridad frente a Hitler, y antes de que fuera invadido, a pesar de que lo intentaron invadir, antes de que fuera invadido totalmente, prefirió aliarse a Inglaterra, que en ese momento estaba gobernada por el primer ministro Winston Churchill, y aliarse también con los Estados Unidos, que en ese momento estaba gobernada por Roosevelt, y se celebró la célebre conferencia de Yalta para buscar la libertad de los países de Europa. Bueno, pero Putin no ha dicho todavía realmente cuál es su objetivo. ¿Qué es lo que está pasando en el escenario? Porque la forma como exhibió el 8 de mayo los invencibles ejércitos de Rusia, aquel desfile militar por la Plaza Roja de Moscú, que lo que hizo fue recordar los tiempos en que en plena revolución bolchevique, todos los años, en el año de octubre se celebraba la toma del poder por los bolcheviques. Salía el ejército invencible de Rusia a desfilar por la Plaza Roja. Eso lo hicieron ahora nuevamente, después de haber visto que no se había celebrado. Y hubo una participación y un acompañamiento de importantes líderes del mundo, como fue el presidente de China, que fue a acompañar a Putin en ese escenario, en esa celebración. También el presidente de Corea del Norte y también otros importantes políticos del mundo que responden a esos intereses desde el punto de vista socialista, desde el punto de vista comunista, a presenciar ese desfile. Bueno, mis estimados compañeros, o mis estimados contertulios, me gustó haber participado en el día de hoy nuevamente en esta tertulia de naturaleza política un tanto histórico, explicando la naturaleza histórica de muchas de estas circunstancias y de estas realidades que se están presentando en el mundo por la incidencia que tiene en el planeta, porque querramos o no, desde Venezuela esto también nos afecta a nosotros, afecta a América, a Latinoamérica, afecta a todo el hemisferio, específicamente los Estados Unidos, Canadá, México y todo lo que viene de América Latina, afecta a Europa, afecta al hemisferio asiático, el hemisferio
sano, porque, como dije al inicio, cuando se tiene sentido de la moral pública, cuando se tiene sentido de la moral individual y de la dignidad personal, todos estos acontecimientos donde la gente muere inmisericordiosamente tienen que afectarnos, como igualmente pasó y que tendremos que hacer en una otra oportunidad, también analizar la guerra entre Israel y el conflicto de Gaza, el conflicto de los gazatíes y el conflicto del grupo Hamas, de los grupos proxies, como el 7 de octubre del 2023 el grupo Hamas, de una manera violenta, arbitraria y no consona con las leyes de lo humano y de la decencia, penetraron en el territorio de Israel y mataron a más de 1000 personas de una forma dantesca. Yo dijera que más allá de lo dantesco, porque los que nos hemos leído la Divina Comedia, hemos visto que ese tipo de crímenes que se cometieron ese día contra el pueblo hebreo no fueron ya sopesados ni pensados por lo que han escrito, o por la literatura, o por los grandes poetas que han escrito sobre la conformación del infierno, que también es un tema que lo vamos a tocar en otra oportunidad. Es decir, ni siquiera fue descrito ahí. De manera pues que son temas que no debemos dejarlos de pasar por alto, porque todo ciudadano serio en el mundo que tenga sentido de la vida, que tenga sentido de la dignidad, que tenga sentido de la paz, que tenga sentido de la no violencia, que tenga sentido de la seguridad entre las personas y el amor hacia las personas, debemos tratar estos temas para buscar unas vías de acercamiento con nuestros planteamientos. Espero a todos ustedes les haya gustado y que pasen una feliz tarde.